Hace algunos minutos, el procurador anticorrupción, Amado Enco, ha presentado su carta de renuncia luego de 4 años justamente en el cargo. Esto es interesante porque Amado Enco hace algunos días en realidad había solicitado ser el que defienda al Estado en el caso que se investiga al presidente de la República, Martín Vizcarra, por estos supuestos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. Sin embargo, el procurador general decidió darle el caso a la procuradora ad hoc Silvana Carrión, procuradora ad hoc para el caso Lavallato. Estamos ya conectados para analizar este y otros temas con el congresista de Acción Popular Ricardo Burga y la congresista del Frente Amplio Mirta Vázquez, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Congresistas, y en principio, ¿cómo tomamos esta renuncia? ¿Qué podría reflejar esta renuncia teniendo en cuenta ya las pugnas internas que hemos visto y hemos presenciado al interior del Ministerio Público? En esta oportunidad vemos un hecho que llama la atención en la Procuraduría. Congresista Mirta Vázquez. Congresista Vázquez, ¿la tenemos ya enganchada? Si no, empezamos con el congresista Burga. Congresista Burga, por favor. Bueno, Omar, muchas gracias por la llamada. Un gusto estar nuevamente en tu programa y un saludo para acá, para mi colega Mirta Vázquez. Sí, es lamentable la renuncia del procurador Amado Enco, dado que ha estado 4 años como jefe encargado de defender los intereses del Estado para casos de corrupción. Y hay que recordar además que fue Enco quien solicitara al fiscal Reinaldo Avia reportar a la Fiscalía de la Nación al presidente Vizcarra, a la ministra de Economía, María Trinidad Alba, y a los 6 ministros de Salud, María Inostroza y Víctor Zamora, por una presunta concertación con los proveedores de pruebas rápidas. Exacto. ¿No? A esto sumado a que el mismo procurador Enco había solicitado ser el quien defienda al Estado en los supuestos actos de soborno sobre las lomas de Islo y el hospital de Moquegua. Esto simplemente contribuye a aumentar las sospechas de que hay un blindaje de parte de la Fiscalía y de la propia Procuraduría General de la República de blindar al señor Vizcarra para que estas denuncias de actos de corrupción no lleguen a buen término o no se sepa la verdad finalmente, ¿no? Claro, pero en este caso uno podría decir, bueno, pero al procurador o ex procurador ya Amado Enco no lo están renunciando, no lo están separando del cargo, sino que él ha decidido, pues en medio, entiendo, de esta quizá pugna interna, porque tampoco lo especifica en su carta, ha decidido renunciar. Sí, pero este es un recorte de su autonomía, ¿no? Que lo habían apartado de la investigación, básicamente. Creo que en base a eso es que él ha presentado su renuncia, porque no se puede tener a una persona que se le limitan sus funciones o su propia autonomía, y eso es lo peligroso que ha sucedido el día de hoy con el procurador Enco. Claro, congresista Vázquez, ¿cómo está? Ya estamos, creo que, conectados y queríamos saber cómo ven, cómo analizan desde el Frente Amplio esta renuncia del procurador Amado Enco, insisto, luego de 4 años en el cargo y luego de haber solicitado también que sean ellos la parte que defienda al Estado, en este caso, tremendo caso de denuncias contra el presidente Martín Vizcarra. Sí, bueno, en realidad uno revisa su carta y lo que encuentra es que empieza el procurador diciendo que son motivos estrictamente personales, ¿no? Más abajo de la carta sí habla sobre mantener la independencia y mantener, pues, además preocuparse por los recursos, etcétera, pero a mí me parece que en realidad esta renuncia viene a partir del nombramiento de otra procuradora para ver el caso de Martín Vizcarra. Me parece que más bien los procuradores debieran coordinar para hacer un trabajo conjunto más allá de unas disputas por quién asume una investigación como esta, ¿no? Ahora, preocupan, y dado que toca el tema, ¿no? Preocupan estas disputas en organismos y en entidades tan importantes para, digamos, establecer justicia en el país, no solo en la Procuraduría, que es lo reciente que hemos visto, sino también en el Ministerio Público. En el caso de qué fiscalía, qué grupo de trabajo del Ministerio Público va a investigar el caso del presidente Martín Vizcarra. Sí, efectivamente, eso es un tema que sí preocupa. El Ministerio Público o la Procuraduría son instituciones que deberían definir de manera clara cómo van a llevar estos casos, evitar este tipo de evidencias de que existen ciertas disputas internas. Creo que eso
lo que transmite a la población es desconfianza, muchas veces genera suspicacias y creo que en ese momento más bien tienen que dar muestras de que son instituciones fuertes que son capaces de asumir casos tan importantes como estos y evitar, si puede ser, las disputas internas, más bien definir una política conjunta, ¿no? Ahora, y en ese sentido hay un punto importante, porque el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lavallato, ya ha hecho una citación formal al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que vaya a dar sus declaraciones sobre todas estas investigaciones. Lo ha citado, entiendo, para el 3 de noviembre a las 10 de la mañana. Sin embargo, claro, el presidente y los abogados del presidente pueden decir, mientras esto no se resuelva a la interna del Ministerio Público, pues yo no voy a declarar con nadie, congresista Burga. Sí, claro, y mientras que los procuradores sean nombrados por el Ejecutivo, es muy difícil que esto haya una independencia, ¿no es cierto? Y esto ha pasado con el procurador Amado Benco, no tenía una independencia y le han querido recortar sus funciones, básicamente. Y eso es lo peligroso. Es por eso que estamos presentando un proyecto de ley para que los procuradores sean totalmente independientes y sean nombrados por otro organismo que no sea el propio Poder Ejecutivo, para que puedan cumplir con la función a las cuales están constitucionalmente establecidas, que es defender las causas del Estado, ¿no es cierto?, sea cual sea el que delinque finalmente. ¿Usted cree que actualmente entonces el Procurador General Daniel Soria no tiene la independencia que se requiere para estos casos? No, obviamente que no, y lo está demostrando. Al haberle recortado las funciones al procurador Amado Benco, que además ha estado, como usted bien dice, 4 años encargado de defender los intereses del Estado por casos de corrupción, es lamentable que el día de hoy Amado Benco haya renunciado. Ahora, yendo al otro terreno político que también es importante y que ha generado muchas controversias, las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, el día domingo, con Mónica Delta, en el dominical Punto Final, y él ha dicho en las últimas horas que se le ha malinterpretado. Brevemente recuerdo textualmente sus palabras para hacer el análisis respectivo. Él dijo: las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ¿no? Fue categórico con eso, no son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Esa es su función. No se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho con tanta necesidad que hay de la gente. Congresista Vázquez, estas palabras que dio el premier Martos el día domingo, ¿para usted son una invocación a las Fuerzas Armadas ante una posible vacancia del presidente de la República? En efecto, se podría leer así, porque fíjense, él lo que está diciendo es que en este país se está amenazando el Estado de Derecho, y esa es una acusación muy grave, porque más allá de que estemos o no de acuerdo con el tema de la presentación de una moción de vacancia presidencial, es un mecanismo constitucional, nadie está rompiendo el Estado de Derecho. Entonces creo que esas declaraciones absolutamente lamentables, que llama incluso a la intervención de las Fuerzas Armadas, como si en este país estuviera rompiendo justamente las reglas de la democracia, en realidad creo que son muy preocupantes, porque además, fíjense, una cosa que yo comparto, lo dijo, me parece, el fiscal Vela hace poco en una entrevista, es que los ministros en este momento también no deben comportarse como abogados del presidente, sino que más bien tienen que mantener una independencia en el sentido de hacer y cumplir con las funciones de su cargo, y que respecto a estos temas de la vacancia presidencial que obedecen, digamos, a una serie de cuestionamientos a la persona del presidente, esos son temas que debería abocarse el presidente de la República con sus abogados, no los ministros, y menos para hacer estas declaraciones que suenan un poco a amenaza, ¿no? Y eso es lo preocupante en este país. Sobre todo un punto, congresista Burga, no sé si qué podemos decir al respecto, cuando dice que las Fuerzas Armadas están para hacer respetar la Constitución. Bueno, ahí, ¿qué nos quiere decir? ¿Que son las Fuerzas Armadas las que van a interpretar, digamos, si la vacancia va por los marcos constitucionales adecuados? Ese camino, en todo caso, le tocaría al Tribunal Constitucional. ¿Cómo han tomado en Acción Popular estas palabras? Mire, antes, si usted se recordaba, las Fuerzas Armadas velaban por el orden constitucional, y eso fue en la Constitución pasada. Estamos en un nuevo orden constitucional.
Y estas declaraciones del general Martos o el primer Martos son lamentables, desafortunadas e inoportunas declaraciones. Yo creo que en un ámbito es más, sedicioso y golpista. Y esto lamentablemente aparta al Ejecutivo del cauce constitucional y va dirigiéndose a una barbarie democrática, ¿no? Y creo que además estas declaraciones del primer ministro son torpes, veladas y soterradas, porque creo que acá lo que se ha pretendido hacer es un enroque, hablando en términos ajedrecísticos. Se ha querido ofrecer en la cabeza el general Matlos dando estas declaraciones ante el Congreso para que sea censurado, para proteger al rey, básicamente, que es en este caso el señor Vizcarra. ¿Usted ve una estrategia detrás de esto? Así es, acá yo veo una clara estrategia del Ejecutivo en ofrecer la cabeza del general Matros como primer ministro para que sea censurado por el Congreso por estas lamentables y desafortunadas declaraciones. El Congreso lo que ha pasado es que ha reaccionado muy tranquilamente. Algunos hemos solicitado que se haya llevado al Congreso, no con la intención de censurarlo, sino que dé unas explicaciones y unas disculpas. Por lo que creo que ha pasado acá es que el Ejecutivo ha tratado de ofrecer la cabeza de Marcos con el único fin de proteger al rey, que es Vizcarra. Una vez tumbado el gabinete, el presidente Vizcarra tendría 3 días para hacer un nuevo gabinete, aparte que nos iba a acusar de desestabilizar nuevamente al Ejecutivo, y en 30 días tenía que ir el nuevo gabinete a pasar el voto de confianza, con lo cual se enfriaba nuevamente el tema de la vacancia. Creo que por eso digo que es una torpe y velada y soterrada acción que no les ha resultado al Ejecutivo en esta oportunidad, y el primer ministro ya salió a decir que dijo lo que no dijo, ¿no? Mismo Chavo del 8. Entonces, creo que esta jugada, que el inicio creo que fue una estrategia, se les ha caído nuevamente, ¿no? A ver, pero de todas creo maneras... que el lunes o sábado que se está citando al Pleno, Ajá. se verá dentro del marco constitucional y del tema del control político, se analizará si se emite o no se emite la vacancia del presidente Vizcarra. Pero, que no es la vacancia aún, sino simplemente es la admisión para discutir la vacancia próximamente en los siguientes 10 días. Pero en todo caso, ¿ustedes estarían en Acción Popular a favor de un proceso interpelatorio al premier Martos para que vaya a explicar, digamos, estas declaraciones? Miren, no lo sé porque la bancada no se ha reunido, la bancada prácticamente está en provincia, nosotros somos 24 congresistas, de los cuales 20 son de provincias, todos están en estos momentos en Semana de Representación, y los de Lima, cada uno está haciendo su propia agenda de Semana de Representación, así que ha sido muy difícil reunirnos, y recién lo haremos el próximo lunes posiblemente. Perfecto. Y congresista Vázquez, ¿ustedes también creen que esto sea parte de una estrategia mayor para proteger al rey, que en este caso sería el presidente Martín Vizcarra? No, yo en realidad no pienso que haya una estrategia, ¿no? Me parece que son declaraciones que lamentablemente fueron imprudentes porque rápidamente reaccionó la PCM con un comunicado tratando de explicar y salieron una suerte de explicaciones de diversos miembros del Ejecutivo. Entonces me parece que obedece más a una situación también en la que el Ejecutivo sí en verdad se siente amenazado y muchas veces emite este tipo de declaraciones lamentables que son realmente confrontacionales y que buscan en realidad evidenciar un posible hecho de conspiración contra el presidente, ¿no? Ahora, sin embargo, el primer Martos, cuando intenta explicar de que efectivamente se le ha malinterpretado y que no ha dicho lo que dijo, vuelve a lanzar una frase, digamos, muy frontal contra el Parlamento y dice lo siguiente: no aceptaremos decisión del Congreso sobre vacancia presidencial. No van a aceptar, digamos, que el Congreso vaque al presidente de la República. ¿Cómo tomamos esto? Porque lo que está diciendo el premier Martos es que todavía hay una acción competencial que se tiene que definir en el Tribunal Constitucional. Y ha dicho congresista Burga que el Congreso de la República está asumiendo su propia interpretación y que por eso en el Ejecutivo no van a aceptar una eventual vacancia. Por eso es que yo lo que veo es una actitud confrontacional del Ejecutivo respondiendo al Legislativo, y me parece que ahí en medio de esa disputa es que muchas veces emiten este tipo de declaraciones torpes, ¿no? Torpes que más bien
avivan un conflicto. Acá no hay un conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, acá hay un cuestionamiento al presidente de la República y por eso es que justamente nuestro llamado a que los ministros mantengan independencia, ¿no? Porque los ministros no son sus abogados. Ahora, pero congresista Burga, ¿podría el Ejecutivo no aceptar, digamos, la vacancia? Es decir, No, más allá de estar a favor o en contra de que esto avance y se vaque al presidente de la República. Cada quien tiene su opinión al respecto. Sin embargo, ¿qué dice el marco constitucional respecto a estos procedimientos y atribuciones parlamentarias? Es una acción negada, ¿no? El primer ministro no puede aceptar o negar un tema de vacancia, eso está dentro del marco constitucional. Y el tema de competencia ya fue resuelto anteriormente por el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que antes, para vacar a un presidente se necesitaba solamente 66 votos, hoy día se necesita 87. Por lo tanto, la situación de competencia ya fue resuelta hace 2 años por el Tribunal Constitucional y no hay nada en debate, de mi modesta opinión, salvo que me muestren lo contrario. Pero en la última moción de vacancia el Ejecutivo pues presentó una acción competencial, incluso una medida cautelar que fue rechazada. Y entiendo tienen hasta el 11 de noviembre en el Congreso de la República para que el Congreso dé los argumentos en esta acción competencial, que hasta la fecha no se ha mandado. Así es, todavía no se ha presentado, así es. Por eso digo, nosotros creemos que la acción competencial ya fue resuelta anteriormente hace 2 años por el propio Tribunal Constitucional, que elevó el número de votos para poder vacar de 66 a 87. Esto ya está resuelto desde nuestro punto de vista. Y además acá no hay un enfrentamiento del legislativo hacia el ejecutivo. Esto se ha producido por segunda vez por acciones que comprometen directamente al presidente de la República. Hay que recordar que primero fueron los audios de la vergüenza grabados por el entorno más cercano al presidente Vizcarra dentro del Palacio de Gobierno. Y hoy día ya no es uno, ya no son 2, son 6 testigos que están acreditando que el señor Vizcarra recibió sobornos, básicamente por Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Y eso es lo que tiene que evaluar el Congreso. Y este es un control político. Acá no se está juzgando al presidente de la República, acá no se va a sentenciar al presidente de la República. Esto simplemente es el control político que está respaldado y sustentado por la Constitución. Y acá el Congreso no está acusado de recibir sobornos, ninguno de los 130 congresistas, ni ha sido ningún congresista acusado. Acá no estamos nosotros tratando de desestabilizar al gobierno. Es el propio Ejecutivo que se está desestabilizando. Hay congresistas que están sentenciados, congresista Burga. Hay congresistas que tienen doble sentencia. El señor Humberto Acuña y la acusación que tiene el señor Alarcón también por parte de la fiscal de la Nación. También hay. Sí, sí lo hay, pero pero acá son casos totalmente diferenciados, ¿no es cierto? Ya. Acá el señor Acuña ha presentado una acción de casación, tengo entendido. Él no va a poder postular, él ya está inhabilitado para la próxima elección, de acuerdo a que nosotros mismos en el Congreso hemos aprobado. Y hay que recordar que ese proyecto de ley nació en Acción Popular el 2011. Fue presentado por Víctor Andrés García Belaunde para que aquellos que tuvieran sentencia en primera instancia no pudieran postular. Eso fue bloqueado por el humanismo en esa época, como el APRA. El 2016 fue vuelto a presentar y fue bloqueado por... A ver, viéndolo del otro lado, uno diría, congresista Burga, cómo tienen a una persona todavía sentenciada en doble instancia en el Parlamento, continuando como congresista, y en el caso del presidente Vizcarra, que hay una investigación preliminar, ya lo quieren vacar. También podría ser un análisis. Pero eso no depende del Congreso, eso depende del Jurado Nacional de Elecciones o del Poder Judicial, que pida su separación, y ninguno de los 2 casos lo han pedido. Ni el Jurado Nacional de Elecciones ha pedido el retiro de Humberto Acuña, ni el Poder Judicial. Entonces, el Congreso no tiene potestad para separar a una persona que ha sido elegido democráticamente. Ahora, es el Poder Judicial, como reitero, que tiene que pedir la separación, o el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, congresista Vázquez, yo entiendo que su bancada, el Frente Amplio, ha apoyado la moción de vacancia, han firmado la moción de vacancia contra el presidente de la República, pero también entiendo que usted junto a la congresista Rocío Silva Santisteban no estaban a favor de promover esta moción de vacancia. ¿Se tendría o se debería definir primero en el Tribunal Constitucional qué se entiende por incapacidad moral permanente? Sí, desde mi punto de vista sí. Porque la demanda competencial que tenemos ahora es una demanda que no solamente está dirigida a establecer cuántos votos necesitamos dentro del Congreso para vacar al presidente, sino que está dirigida a definir el contenido de lo que es la incapacidad moral, que eso es lo que no está claro en la Constitución, y que ahora mismo nosotros vamos a tener el problema de la primera vacancia, porque justamente cuando discutíamos
qué significa incapacidad moral. En realidad, como no está definido, hay que esperar que lo haga el tribunal. Ahora, fíjense, yo una cosa que quiero aclarar es que nosotros, este Congreso es un Congreso, el Perú tiene una conformación, digamos, que no es presidencialista, sino mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como Congreso no podríamos vacar al presidente solo por la fuerza de los votos, sino que tenemos que acreditar una causal. Y en este caso, la causal que se ha propuesto es la de incapacidad moral, que no está definida en su contenido. Ese es el gran problema jurídico al que nos vamos a enfrentar esta vez nuevamente, ¿no? Claro, y congresista Burga, ¿no es un riesgo ya? No pensemos en el presidente Martín Vizcarra, que tiene acusaciones, yo coincido, sumamente serias que tienen que ser investigadas, pero pensemos hacia adelante. Este tema de la incapacidad moral permanente no termina siendo un concepto demasiado subjetivo, donde, como bien dice la congresista Vázquez, es lo que 87 votos creen que sea. Omar, yo le hago una pregunta. Si usted contrata a un gerente por un año, o por un tiempo determinado, 1 o 2 años, y a mitad de camino se da cuenta que este gerente ha violentado su confianza, ¿qué hace? ¿Lo mantiene hasta que termine su mandato o su contrato o lo retira? Claro, pero en el caso del presidente, le recuerdo, es una investigación preliminar. Entonces ahí no estaríamos respetando el debido proceso de decir, ok, que esto se investigue, se llegue a una sentencia y si es encontrado culpable, el tema del Congreso es totalmente... El tema del Congreso es totalmente diferente al Poder Judicial, a la Fiscalía. No hay que olvidarse de eso. El Congreso no acusa, el Congreso no sentencia. El Congreso solamente emite una opinión de control político. Claro. Este tema es un tema político, no es un tema judicial. Pero su opinión, digamos, esta opinión política es ya dándolo por culpable al presidente entonces. No, yo no he hecho eso en ningún momento. Simplemente le he puesto un ejemplo. Le he preguntado a usted, si usted contrata a una persona como gerente de una empresa por 2 años y lo descubren o tiene antecedentes que ha recibido sobornos o que ha infringido alguna norma, ¿usted lo mantiene hasta que termine su contrato o lo despide? Bueno, deberíamos tener la verificación de que ha recibido el soborno, ¿no cree? Bueno, aparentemente ya hay 6 personas que han atestiguado y se han acogido al confesamiento sincero de que sí ha recibido. Y han dado pregunto, ¿no cree que esto es una espada de Damocles para un... No hablemos de Martín Vizcarra, sino de otro gobierno? Estamos hablando de X, porque estamos hablando de un X, no estamos hablando específicamente del señor Manuel Vizcarra, porque además Martín Vizcarra no estamos acá viendo ese caso, y porque además dentro de la bancada de Acción Popular todavía no hemos visto el tema de la vacancia. Les soy honesto. Para nosotros no es una prioridad en estos momentos la vacancia. Se lo digo porque Acción Popular va a tener una responsabilidad muy grande en todo esto, no solamente por ser la bancada más representativa en este momento en el Parlamento, sino porque asumiría la presidencia el señor Manuel Merino, ¿no? Mire, puede ser Acción Popular o puede haber sido APP o cualquiera de las más fuerzas políticas. Acá no se trata de Acción Popular o APP o Podemos Perú o Somos Perú. Acá se trata de lo que como Congreso podemos o no podemos hacer. Y acá hay un control político que está respaldado por la Constitución y ese es el derecho que tiene que ejercer el Congreso. Y serán los votos, les guste o no les guste a algunos congresistas, qué es lo que mandan. Por eso hay mayorías y minorías. Nosotros somos la primera minoría en el Congreso. No somos la primera mayoría, somos la primera minoría. Entonces, en base a eso hay que buscar un consenso. Y nosotros hemos dicho de que nosotros no íbamos a suscribir la moción de vacancia. Han sido otros partidos como la de mi colega, que se han firmado la vacancia, creo que 6 congresistas. En el caso de Acción Popular solamente uno ha firmado, que tiene su posición muy marcada y que sabemos cuál es, que es de Rolando Grapa, pero el resto, ninguno de los 23 adicionales ha firmado la moción de vacancia. Bueno, vamos a ver qué sucede el día sábado, ¿verdad? El 31 de octubre. Vamos a cambiar de tema porque tenemos una información de último minuto que podemos comentar en unos instantes, pero ya se confirmó como precandidato a la presidencia de la República por Alianza para el Progreso el señor César Acuña.
va como primera vicepresidenta, candidata a la primera Carmen vicepresidencia, la congresista Carmen Omonte, congresista evidentemente de APP, y como candidato a la segunda vicepresidencia, el ex congresista y además ex embajador de Italia, Luis Iberico. Así que en APP ya tienen una plancha, entiendo que es la lista, no sé si sea la lista única, ¿no? Como en el caso del Partido Nacionalista. ¿Cómo van? ¿Cómo van los preparativos? Vemos que APP ya está conformando y anunciando sus listas. ¿Cómo van los preparativos en el Frente Amplio? Congresista Mirta Vázquez, hemos visto en los últimos días también pugnas internas dentro del Frente Amplio. Yo creo que como en todo partido político, el Frente Amplio en un contexto preelectoral van a tener situaciones de desacuerdo mientras se conforman, digamos, las candidaturas. Es normal y está pasando en todos los partidos políticos. Nosotros lo que estamos esperando es que esto se defina pronto y que pronto también podamos tener más claro cuáles son las opciones que el Frente Amplio va a presentar para las próximas elecciones, ¿no? ¿El precandidato sería Marco Arana? Entiendo que uno de ellos sí. Entonces, pero en este momento hay elecciones internas dentro del partido y todo eso recién está en proceso de conformación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué separaron a 50 militantes? Miren, yo en este caso, como muchos saben, yo no soy militante del Frente Amplio, soy una invitada y entiendo que ha habido un proceso dentro de una comisión ética. No he revisado exactamente cuáles son los motivos, pero yo espero que en este momento se resuelva esa situación rápidamente, porque lo que se ha admitido es un proceso, todavía no se ha resuelto una sanción y espero que se resuelva próximamente ese tema para que justamente se pueda tener claridad sobre qué opciones tenemos para las próximas elecciones desde el Frente Amplio. Sin embargo, como congresista del Frente Amplio e invitada, simpatizante de esta organización política, ¿usted estaba a favor de que el Frente Amplio corra sola, que corra solo como partido político, o se hubiesen buscado alianzas con otras agrupaciones como el Nuevo Perú, que era lo que una facción del Frente Amplio proponía, la facción, entiendo, del ex congresista Humberto Morales? Bueno, ahí ha habido una discusión interna siempre dentro del partido. Yo creo que las alianzas se tienen que hacer en función a principios y estas alianzas que se hacen solamente con motivos electorales a veces no es muy fructífero, por eso es que había justamente esa reflexión. Sin embargo, esa es una decisión que la mayoría de militantes ha tomado, ir solos, y creo que hay que respetar también una opción como esta, ¿no? Bueno, en Acción Popular, sí, congresista Burga, la cosa, entiendo, está mucho más reñida. Corríjame si me equivoco, hay hasta 4 precandidaturas, 4 listas que se han presentado para estas elecciones internas del partido de la Lampa, y ya la última encuesta de Ipsos en realidad ponía con cierta expectativa, con 3 puntos igualados a Alfredo Barrenechea y a Johnny Lescano. Sí, nosotros se han inscrito 4 precandidaturas, creo que somos el partido con más precandidaturas inscritas a la presidencia de la República. Está Alfredo Barrenechea, Johnny Lescano, Luis Enrique Gálvez y Mundo del Aire Herrera. Son 4 candidaturas que el 29 de noviembre se someterán a la elección de un militante y un voto, donde más de 200.000 militantes irán a sufragar y decidirán quién será quien nos representa finalmente. Y a nivel congresal, en el caso de Lima, tenemos más de 100 precandidatos que también irán bajo la modalidad de un militante, un voto. ¿No va a haber invitados? Entiendo que todos van a ser militantes de Acción Popular. Sí, se decidió que no hay invitados, salvo en los casos de, me parece que en Tumbes o Amazonas, me parece, que está por definirse, porque ahí ha faltado el tema de la mujer, se iba a invitar, y si no, se cubría con una militante que se podría inscribir en el día de ayer, me parece. Con lo cual no hay invitados en Acción Popular. Y quiero resaltar que la Acción Popular es el partido que siempre ha elegido a sus candidatos con un militante y un voto, desde 1997, inclusive antes de que se promulgue la ley de partidos políticos. Y fuimos nosotros el primer partido que se adecuó a la ley de partidos políticos. Así que en democracia interna nosotros hemos dado el ejemplo a los demás partidos políticos. Ahora, hay un tema interesante que publica el día de hoy el diario El Comercio, dado que estamos comentando ya el proceso electoral, y es saber
¿Qué es lo que le interesa y qué es lo que le importa a la población en este momento? ¿De qué estamos preocupados los peruanos y qué queremos escuchar justamente de los candidatos, de los partidos políticos? Y sale muy notoriamente y muy claramente que la principal preocupación, según el 24%, sigue siendo la lucha contra la corrupción. Sigue siendo el principal problema, el tema de fondo. Le sigue evidentemente el tema del desempleo y de la economía familiar, que también es importante. Y en tercer lugar, también otro gran problema muy vinculado al de la corrupción, que es la inseguridad ciudadana. ¿Sienten, congresista Vázquez, para empezar con usted, que el proceso electoral se va a enfocar en esos puntos de fondo o nos vamos a perder, lamentablemente, en cuestiones más de denuncia? Bueno, yo creo que en principio hay que tomar en cuenta la opinión de la población, es muy importante. Esto que haya salido que la corrupción es una gran preocupación, creo que es coherente con lo que la población ha sentido en un momento de crisis como el que estamos atravesando, ¿no? Porque básicamente debido a la corrupción es que no hemos podido enfrentar una pandemia de la manera más adecuada y hemos perdido muchas vidas. Entonces hay que leerlo de esa forma. Sí. Y creo que los candidatos para esta justa electoral creo que deberían también leerlo de esa forma y dar respuestas y opciones a la población en esa medida. La población nos está diciendo la corrupción nos está matando. La población dice necesitamos empleo, necesitamos levantar la economía. El peruano de a pie necesita que sus autoridades resuelvan esos problemas urgentes. Yo espero que esta campaña electoral se concentre justamente en ese tipo de propuestas y opciones, que es lo que la población está esperando, ¿no? Y para culminar, congresista Burga, curioso, ¿no? Porque yo pensaba que hubiese salido el tema de salud pública mucho más arriba, pero la gente, más que la pandemia, le preocupa la corrupción por el impacto que esto tiene sobre la vida de todos los peruanos. Claro, hay que recordar que en los últimos 40 años solamente 2 presidentes de la República están exentos de denuncias de corrupción, que fueron Fernando Belón de Terry y Valentín Paniagua, y por coincidencia los dos, ambos de Acción Popular. Todos los demás presidentes de la República están convertidos en actos de corrupción. Inclusive uno de ellos se ha suicidado, otro está preso en Estados Unidos, hay otro en Barbadillo, y otro con prisión domiciliaria, y posiblemente 2 más que terminen siguiendo los pasos de los que ya están encarcelados, ¿no? Y es lamentable. El país ha perdido más de 25.000 millones en actos de corrupción, y eso es fundamental para que el electorado no confíe muchas veces en la clase política de este país, porque lo que el común de la gente piensa es: si el de arriba roba, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y esto viene en una cadena finalmente que empobrece cada día más al país. Y es lamentable. Esa es la palabra clave, ¿no? Confianza. Se ha perdido la confianza, lamentablemente. Muchas gracias, congresista Ricardo Burga de Acción Popular y la congresista Mirta Vázquez del Frente Amplio. Vamos a una pausa, pero no se vayan porque vamos a seguir hablando de todo el proceso electoral, nada menos que con el ex congresista Daniel Abu Gataz, que se vuelve a postular al Congreso de la República.